Gloria a Dios. Seguimos en Lucas. ¿Alguien se recuerda de dónde predicó el pastor ayer? Lucas 22. Lucas 22. Gloria a Dios. Seguimos con el Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Lucas capítulo 18. Un poquito más atrás ahí. Lucas 18. Gloria al Señor. Lucas capítulo 18. ¿Lo tenemos? Capítulo 18 y consideramos el verso 13 y 14. Amén. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así como está, oramos al Señor. Gracias le damos, Señor, en esta tarde. Hemos leído su palabra, Señor. Queremos que ahora, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder, Señor, expresar su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, por todos los hermanos que estamos reunidos en este lugar con un solo propósito, Señor. Hemos acercado, Señor, para que sea usted, Señor, teniendo la honra y la alabanza de su pueblo, Señor. Ayúdenos, Señor, a predicar su palabra, Señor. Le ruego, Padre Santo, que sea usted, Señor, examinando cada palabra, Señor, que salga de mis labios, Dios amado. Le ruego, Señor, que sea usted teniendo el cuidado, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, nuestro conocimiento y nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, atender su palabra. Que esta palabra, Señor, pueda encontrar cabida, Padre Santo. Le rogamos en el nombre de su Hijo amado, Señor. Le rogamos que sea usted, Señor, quedándose en este lugar. Gracias le damos, Señor. Ya cantamos, amado Dios. Ya, Padre Santo, ofrendamos quizás, Señor. Ahora, Señor, queremos, Señor, Padre Santo, predicar su palabra, Señor. Y su pueblo quiere escuchar esa palabra, Señor. Hable, Padre Santo, en nuestras vidas, amado Dios, le rogamos. Muchas gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Gracias le damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. En el nombre de su Hijo amado, gracias le damos, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentar. Gloria al Señor. Denle fuerte ese aplauso porque es para el Señor. No es para ti, sino para Dios. Gloria al Señor. Esta es una palabra, amados hermanos, quizás muy conocida por todos, quizás. Pues encontramos en este capítulo 18 de Lucas, que acá pues podemos encontrar dos parábolas. La parábola, amados hermanos, de la viuda y el juez, y de estos dos hombres. Son dos parábolas muy lindas que, si usted le pone cuidado, usted las ha leído. Yo sé que usted, como buen lector de la palabra del Señor, yo sé que usted sabe de qué se tratan esas dos parábolas. Es una palabra muy linda. Pero me quiero enfocar, amados hermanos, en esta segunda parábola de estos dos hombres. Que estos dos hombres, la palabra lo describe, que estos dos hombres subieron al templo a orar. Estos hombres, amados hermanos, donde dice la palabra que uno era fariseo y el otro era publicano. Gloria al Señor. Y como usted sabe quiénes eran los fariseos, quiénes eran los publicanos. Los fariseos, pues, como tenemos entendido, que eran doctores, gente que sabía mucho de la ley.
Los publicanos, usted sabe que eran los recaudadores de impuestos. Gloria al Señor, como dice la palabra del Señor en esto que hemos leído. Los dos, amados hermanos, los dos hombres iban a lo mismo. La Biblia dice, amados hermanos, que los dos hombres se dirigían al templo y llevaban un propósito. Los dos hombres llevaban el mismo propósito de presentarse quizás delante de Dios en la oración que ellos, cada quien llevaba. Pero si usted se da cuenta, el Señor habla ahí en su palabra, como dice, y les hace una parábola después que termina la parábola de lo que es necesario siempre constante estar orando. Y después que termina esto, nuestro Señor Jesucristo hace y empieza a decir acerca de estos dos hombres, de los cuales hemos leído, donde dice que estos dos hombres se dirigían cada quien con su oración, con la diferencia, amados hermanos, que cada quien llevaba su oración propia, se puede decir. Y el Señor aquí habla por los dos y mire lo que dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, si usted se da cuenta, a los dos los toma de lo mismo, de la misma forma. Jesucristo los incluye y hace, y dice, habla de los dos. Pero al final de lo que hemos leído, si usted se da cuenta, hay uno quizás, amados hermanos, donde se refiere prácticamente nuestro Señor Jesucristo a lo que es a la oración que este hombre llevaba. Gloria al Señor. Si usted se da cuenta, dice que estos hombres confiaban en sí mismos. Uno de ellos, amados hermanos, ahí lo hemos leído, donde dice de ahí, del versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, amados hermanos, como la Biblia, nuestro Señor Jesucristo siempre, Él lo ha descrito en su palabra, dice que estos hombres siempre oraban. Ellos oraban, amados hermanos, porque ellos tenían quizás el conocimiento de la ley. Ellos, amados hermanos, oraban. Dice que este hombre puesto de pie, dice que oraba y comenzaba a justificarse, a declarar la oración que él traía para ese lugar donde él venía, para el templo. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra dice, amados hermanos, ahí donde leímos, dice que este hombre empezó, oiga la oración que llevaba este hombre. Ahí en el versículo 11 dice, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y decía, Dios, te doy gracias. Decía, mira la oración que llevaba este hombre. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a tratar ahí, amados hermanos, y empieza a decir ladrones. Quizás en su oración, si usted da cuenta, quizás en su oración, él sabía lo que los publicanos hacían. Usted sabe que la palabra dice que estos hombres cobraban los impuestos, pero siempre como que iban cobrando un poco más de lo que tenían que cobrar. Entonces este hombre en la oración que él hace, lo está diciendo, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, si usted da cuenta cuál era la oración que este hombre llevaba. Gloria sea el nombre del Señor. Pero yo me quiero enfocar, quizás solo le estoy relatando un poco, pero yo me quiero enfocar en los dos versículos, en el 13 y el 14, donde tomamos la base bíblica, donde dice que el publicano, amados hermanos, aquel hombre, quizás los dos se presentaron al templo, como dice la palabra. Dice que el otro hombre no quería ni aún
ni aún alzar la vista quizás para el altar donde él se encontraba. ¿Por qué? Porque él estaba, oiga bien la oración que este hombre estaba haciendo. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Este hombre, amados hermanos, estaba reconociendo cómo él iba delante de Dios, cómo él se presentaba delante de Dios. Y eso es lo que este hombre estaba haciendo. Y a la oración de este hombre, nuestro Señor Jesucristo dice ahí en su palabra, y dice ahí el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado. En otras palabras, esa oración que este hombre había llevado, el Señor había escuchado esa oración. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, y este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro. Y ahí comienza a decir nuestro Señor Jesucristo que cualquiera que se enaltece, en otras palabras, amados hermanos, cualquiera que se engrandece, quiere decir esa palabra. Cualquiera que se la quiera, como dice el pastor, se la quiera pasar de listo. Por eso hay que pedirle al Señor que hay que ser humilde siempre. Yo sé, amados hermanos, que quizás acá no hay, pero hay gente que se la quiere pasar de lista. Y eso, si usted se da cuenta, eso no va conforme a la palabra del Señor. Y el Señor dice que aquel hombre salió justificado para su casa. Y dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y yo decía, cuán importante verdaderamente es humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios, amados hermanos, es reconocer que verdaderamente necesitamos de Él. Eso es lo que significa humillarse. En la palabra del Señor, amados hermanos, tenemos ejemplos. Hay ejemplos, amados hermanos, de gente que siguió al Señor, gente que se humillaba delante de Dios. La palabra del Señor aquí nos dice bien claro, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser humildes. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted se da cuenta, el tema, perdón que no se lo había dado, pero el tema, por eso le digo que el tema que le puse es humillados y quebrantados delante de Dios. Ese es el tema que le puse para que no lo vayamos a salir mucho. Ese es el tema que le puse yo al corto mensaje. Y dije yo, verdaderamente, y a mí me hablaba esa palabra, y decía yo, verdaderamente, a nosotros, amados hermanos, nos cuesta humillarnos. Me gustó algo que dijo el hermano Franklin. Dijo que cuando nosotros nos humillamos a Dios, hasta sonriendo, nos humillamos delante del hombre. Gloria al Señor. Y verdaderamente sí, amados hermanos, nosotros tenemos que humillarnos y reconocer al Señor y decir verdaderamente, sí, cuando le hemos fallado, venir y acercarnos, pedirle perdón, porque todos le fallamos, amados hermanos, como lo digo siempre en este lugar. Todos cometemos pecados con el oír, con el hablar, con muchas veces con nuestras actitudes, quizás de esa forma le fallamos al Señor. Pero como decimos, todos somos pecadores, con la condición que nosotros somos pecadores redimidos, pecadores, amados hermanos, que hemos reconocido y le pedimos perdón al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra la tenemos llena, amados hermanos. La palabra dice allá por Segunda de Crónicas 7, del 12 en adelante, me gustaría que lo leamos. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Segunda de Crónicas, verso 7, capítulo 7, verso 12 en adelante. Si usted se da cuenta, amados hermanos, el Señor siempre que nos quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Y ahí dice
por ahí dice en el 7:12 en adelante, mira lo que dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y comienza a decirle en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y el versículo, mis amados hermanos, el 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso sea que el propósito del Señor es que nosotros siempre nos humillemos. Y como le vuelvo a decir, que cuesta humillarse. ¿A cuánto nos gusta humillarnos aquí? Gloria al Señor. A nadie, amados hermanos, a nadie le gusta humillarse. Nadie no nos gusta reconocer muchas veces. Y el Señor, si se da cuenta, siempre la palabra del Señor, siempre Dios trata que nosotros siempre estemos caminando conforme a la palabra que Él dice. Quizás yo le digo, amados hermanos, quizás no la cumplamos al extremo la palabra del Señor, pero siempre nos recordamos de andar, como decimos nosotros, con pulso. Tratamos, amados hermanos, de ir siguiendo, aunque sea una parte. Pero por lo menos, amados hermanos, tenemos que recordarnos, y como decimos nosotros, el freno de nosotros, como dijo el pastor, es el Espíritu Santo. Ese es el que lo detiene quizás muchas veces a usted y a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es que nos detiene a nosotros de actuar muchas veces. Quizás no me vaya a decir que no. Quizás porque, como decimos, a veces hay momentos, amados hermanos, yo le digo que quizás usted se enfurece, quizás usted o yo nos enfurecemos, pero hay que recordarnos inmediatamente en qué caminos estamos. Como dijo el pastor ayer, qué importante es tener temor de Dios, tener el dominio propio. Si usted anda todo, como dijo el pastor, usted anda ese aparatito por ahí, pero si usted tiene dominio propio, usted puede manejar eso. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso dice que nosotros tenemos que tener dominio propio, claro. Tenemos que saber recordar, amados hermanos, como decimos siempre, tenemos que recordarnos en qué caminos andamos. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor aquí en su palabra dice que si nos humilláramos, si el pueblo de Él se humillara, entonces Él sanaría, dice la palabra, sanaría la tierra, nuestros pecados, nuestras enfermedades, y ahí abarca todo. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor, cuando hacemos eso, amados hermanos, cuando nos humillamos, nuestro Señor Jesucristo oye las oraciones. Yo estaba leyendo algo por ahí que dice que había un profeta, gloria al Señor. Este profeta, Dios le habla a él y le dice: anda y dile a Ezequías que prepare su casa, porque esta noche va a morir. Hoy una noticia de esas, amados hermanos, qué tremenda es que a usted le digan: prepárese porque esta noche usted parte de este lugar. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice que este Isaías se fue con el mensaje y llegó y le dijo: ordena tu casa porque hoy vas a morir. Y lo primero que este hombre hace, amados hermanos, la palabra del Señor dice que desde que este hombre recibió la noticia, lo primero que este hombre hace, voltear su rostro para la pared y oiga las palabras y comienza. Y yo me acordaba de algo, amados hermanos, y yo decía: verdaderamente qué importante es andar bien delante de Dios, porque este hombre, dice la palabra, que se da vuelta, dice que voltea su rostro a la pared y comienza a sacarle al Señor y decirle: te ruego, Señor, que te recuerde que yo ando íntegramente delante de usted. Esas son las palabras que este hombre le dice. Por eso yo le digo, amados
amados hermanos, usted sabe la respuesta. Dice que este hombre se humilló, amados hermanos. No era fácil, no le estaban diciendo, mira, te va a venir una calentura, un dolor de cabeza. Era la misma muerte que le estaban profetizando. ¿Sabe, amados hermanos? Yo decía, el Señor se puede retractar de algo que Él lo ha dicho, amados hermanos, cuando siempre nosotros nos humillemos delante de Él. El Señor puede cambiar de opinión, en otras palabras, para que me entiendan. Porque este hombre fue lo primero que se le vino a la mente. Empezó a orar y a rogarle al Señor que hiciera memoria cómo estaba su vida delante de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo digo verdaderamente, si esa era una profecía, le estaba profetizando, amados hermanos, que este hombre tenía que morir. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios oyó la oración que estaba haciendo, dice que inmediatamente, amados hermanos, quizás Isaías iba saliendo al patio cuando viene la palabra del Señor nuevamente y le dice, vuélvete y dile a este hombre que yo le voy a dar 15 años más. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo digo verdaderamente, entonces sí, el Señor es el único quien puede, amados hermanos, hacer algo semejante. Gloria sea el nombre del Señor. Y tenemos, amados hermanos, y ahí traje varios apuntes, versículos ahí, amados hermanos, que quizás no sé de todo, pero ¿saben qué? Yo decía, verdaderamente hay hombres que verdaderamente se humillaron delante de Dios. Y yo le digo, amados hermanos, es algo difícil, pero si la palabra nos dice que nos humillemos, tenemos que hacerlo. Y yo decía verdaderamente, quizás nosotros somos un poco tremendos por ese punto. Gloria sea el nombre del Señor, porque cuesta, no le voy a decir que no, amados hermanos, cuesta humillarse. Cuesta humillarse porque por naturaleza quizás traemos eso. Me voy a incluir para que no se vaya a disgustar. Quizás por naturaleza ya traemos eso, amados hermanos. Como decimos a veces, quizás, como decimos, yo puedo ser orgulloso, quizás usted puede ser orgulloso, o a saber solamente el Señor lo sabe. Como estaba diciendo el pastor, yo me gozaba y decía, imagínese si tuviera color. Y yo decía verdaderamente sí, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que humillarnos, reconocer, amados hermanos, cuando verdaderamente nosotros hemos fallado. Tenemos que venir inmediatamente pidiendo perdón. Yo le digo, cuesta, amados hermanos, pero cuesta, pero delante de Dios tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque la palabra lo demanda. La palabra lo demanda. Y mire, amados hermanos, si usted se da cuenta, este hombre inmediatamente obtuvo 15 años más. 15 años, amados hermanos, es bastante tiempo para un momento que usted le diga, usted va a morir en este momento. Para que pasen 15 años es bastante tiempo. Es bastante tiempo. Y yo decía verdaderamente, solamente Dios puede hacer eso. Y digo yo, solamente Dios puede cambiar de opinión. Gloria sea el nombre del Señor. Y este hombre, amados hermanos, este hombre se humilló delante de Dios, reconociendo y pidiéndole al Señor y diciéndole, como decía el salmista, allá por el Salmo 26, si no me equivoco, este salmista también comenzaba. Por eso digo yo, qué importante es, amados hermanos, es tratar de estar siempre bien delante de Dios, porque usted no sabe cuándo quizás la muerte nos sorprenda. Por eso, amados hermanos, es importante, gloria al Señor. Y yo decía verdaderamente, quiere decir que cuando el Señor, cuando Dios trata de hacer algo, amados hermanos, el Señor puede retractarse. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando aquel hombre, un profeta llamado Jonás, si usted se recuerda, el Señor le mandó, lo agarró y le ordenó, le dijo un mensaje
mensaje que tenía que dar. Y este hombre, en vez de agarrar para un lugar, este hombre agarró para el lado opuesto. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que el Señor le estaba dando una orden. Gloria al Señor. Le estaba dando una orden. Y tenía que, amados hermanos, llevar un mensaje. ¿A dónde tenía que llevar el mensaje? A Nínive, gloria al Señor. Y ese mensaje, amados hermanos, no era fácil. Era un mensaje de destrucción. Era un mensaje, amados hermanos, allá por el capítulo 3, del 1 al 10, usted lo puede encontrar. Aquel hombre, amados hermanos, estaba obedeciendo la palabra del Señor. Después que se negó, este hombre dijo, verdaderamente quizás Dios es el que manda. Y este hombre, la palabra del Señor dice que este hombre comenzó a anunciar, dice la palabra, que Nínive era una ciudad tremenda de 3 días de camino. Y este hombre, desde que comenzó, amados hermanos, a predicar, a llevar el mensaje del Señor, empezó a decir: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Ese era el mensaje que llevaba. Oiga, no era fácil, amados hermanos. Era un mensaje de destrucción. Era juicio que llegaba para aquella gran ciudad. Mire, amados hermanos, yo estuve leyendo un poco ahí. Tenían una ciudad muy tremenda. Y Nínive, amados hermanos, no era fácil llevarles un mensaje. Si la palabra del Señor dice que había gente mala. A nosotros, amados hermanos, aquí es fácil quizás predicar un mensaje. Aquí quizás es fácil, amados hermanos. Mire cómo estamos nosotros. Pero este hombre donde se fue a meter, yo le digo, si a nosotros nos tocara ir a predicar, amados hermanos, donde hay gente mala, donde se encuentran todos esos mareros, esos mañosos, todo eso, amados hermanos, yo le digo que usted quizás tiene que pensar para meterse en un lugar de eso. No era fácil para Jonás también llegar a ese lugar. La palabra del Señor, como le vuelvo a repetir, dice que eran tremendos, amados hermanos. Nínive, gloria al Señor, era una ciudad, amados hermanos, muy rica. Era una ciudad, amados hermanos, donde el profeta llega, amados hermanos, y comienza a decir, a predicar lo que él llevaba. Era juicio que llevaba. Y lo decía verdaderamente, solamente Dios puede hacer eso, amados hermanos. Dice que la palabra del Señor dice que desde que llegó la noticia, oiga bien, ¿a quién fue el primero que llegó la noticia? Desde que llegó la noticia al rey, dice, oiga, y Nínive, según, amados hermanos, no tenían profeta, no tenían conocimiento, no tenían nada, sin temor de Dios, para que me entiendan. Y yo decía verdaderamente, ¿cómo atendieron la palabra del Señor? Si desde que llegó este hombre, dice que llegó a los oídos, llegó del rey, fue el primero que llegó la noticia. Gloria al Señor. Y usted conoce la historia, si desde niño, amados hermanos, nos enseñan todo lo que es la palabra del Señor, de esa historia de Jonás. Aunque muchos dicen que no, que eso es mentira de Jonás, que pasó en un pez, que muchas cosas que dicen. Gloria al Señor, porque bastante gente así lo dice. Quizás no han leído la palabra del Señor, porque el mismo Jesucristo lo dice, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así estuvo él debajo de la tierra. No han entendido quizás, amados hermanos, pero mire lo que este hombre hace. Oiga lo que este hombre hace. Dice que desde que llegó la noticia, dice que él empezó a publicar, amados hermanos, y empezaron toda aquella gente a levantarse, a ponerse en ayuno. Y usted conoce la historia, desde el más pequeño, los niños, los animales, todos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no era fácil la noticia que estaba llegando. Una noticia de esas, amados hermanos, es para que corramos verdaderamente y nos humillemos delante de Dios. Y yo decía verdaderamente, nuestro Señor Jesucristo, como decimos, nuestro Señor puede cambiar de opinión. Puede cambiar de opinión, porque la destrucción, el juicio que le esperaba no era fácil. Pero ¿qué es lo que cambió a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que detuvo eso? Al ver toda la gente, hasta los animales, todos humillados delante de Él. ¿Sabes qué, Jonás? Quizás esta profecía no se te va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo he visto que todos se han humillado delante de mí. Gloria al Señor.
Y eso es lo que pasa, amados hermanos. Entonces verdaderamente yo digo, el Señor puede detener el furor, siempre y cuando, como dice la palabra, que nos humillemos delante de Él. Como decimos, amados hermanos, cuesta, le voy a repetir, eso cuesta. Es bien difícil, amados hermanos, pero tenemos que reconocerlo. Yo no le voy a decir si a veces, como decimos, tiene quizás sus problemas usted. Yo tengo mis problemas, hay dificultades, de todo hay. Y más cuando usted está pasando por una situación de esa y le sale alguien con otra cosa, usted rápido se enoja. Yo rápido me enojo. Gloria al Señor, pero es permitido enojarnos. Es permitido. Usted dice no, pero el apóstol Pablo dice, airaos, pero ¿qué? Me dijo mi hermano, yo me imagino a Pablo ahí en un grupito, ahí quizás hasta arrollándose las mangas de la camisa. Y quizás el apóstol allá apareció, airaos, pero no pequéis. Le digo yo creo que quizás sí. Y verdaderamente, amados hermanos, cuando están pasando situaciones ahí, pues como decimos, todos tendemos, amados hermanos, pero ahí hay que recordarnos siempre. Ahí hay que recordarnos de la palabra y hay que decir verdaderamente, no, yo estoy crucificado como el apóstol Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que tenemos que hacer, recordarnos. Cuando me den ganas de hacer algo, amados hermanos, o a mí yo siempre digo verdaderamente, me dan ganas quizás, amado hermano, no le digo, pero yo me recuerdo si dan ganas, como decimos, de bajarse. Pero no, hay que acordarnos, estamos crucificados. No te estamos crucificados. No te estamos crucificados. Tenemos que estar crucificados, hermanos, con clavos de 3 pulgadas. No con engrudo, ni con tornillos. Tenemos que estar bien crucificados. No le digo, dan ganas de descolgarse, pero como decimos, hay que recordarnos. Estamos crucificados. Eso era antes quizás, y cuando le diga algo a alguien, dígale que te valga que soy cristiano. Es diferente a que se enrolle la manga de la camisa. Es bastante diferente. Así es que, amados hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios, reconocer verdaderamente. Mire, como decimos, si esos son, cuando nosotros nos humillamos, el Señor detiene todas esas cosas. Hay otras historias allá por Primera de Reyes 21, hermanos, donde la palabra del Señor dice que, mire, hay mujeres, como decimos, y yo leí esa porción de la palabra del Señor, y yo decía, hay mujeres que son tremendas instrumentos en las manos del Señor. Hay mujeres que son tremendas en las manos del Señor. Pero te voy a decir, hay mujeres tremendas también quizás en las manos del enemigo. Oiga, la palabra dice que en esta historia que yo estaba leyendo, amados hermanos, dice que esta cierta mujer empezó a tramar algo contra cierto hombre. Y dice que lo primero que ella hizo, dice que comenzó a decirle al esposo, bueno, ¿y qué te pasa? Que te veo un poco decaído. ¿Qué es lo que se está pasando? Que no comes ni tomás agua ni nada. Y empezó a decirle que por qué estaba en esa situación. Gloria al Señor. Y comenzó a hablarle y a decirle qué es lo que te está pasando. Y este hombre le empezó a decir y a contar, empezó a contarle, es que ¿sabe qué? Yo he visto que por ahí está un terreno bien bonito y ese terreno lo quiero obtener. Y dice que esta mujer, amados hermanos, comenzó a planear. Por eso le digo que la mujer en las manos del enemigo es tremendo, quiere cuidado. Porque el enemigo muchas veces usa. Lo veo un poco serio. El enemigo muchas veces usa a los hombres y a las mujeres, a todos quizás, amados hermanos. Si a veces cuando usted bien tranquilo está, amados hermanos, y de repente empieza a pelear duro. Cualquier cosita, una discusión. No me va a decir que usted no tiene discusiones, porque ya ahí estamos mintiendo. Siempre hay desacuerdos, amados. No le voy a decir que quizás nosotros pasamos peleando, quizás, pero no, amados, hay discusiones, quizás hay desacuerdos, hay quizás cosas que quizás no acuerdan.
Y esta mujer, ¿qué es lo que hizo con este hombre? Comenzó a decirle: no te preocupes, yo te voy a dar esa heredad, esa viña que tú quieres. Y comenzó a tramar aquello, amados hermanos, hasta llegar al homicidio del dueño de esta viña. Y comenzó a decirle, amados hermanos, y yo decía: qué tremendo, qué barbaridad, cuánto puede ser una mujer también. Cuando el enemigo, amados, es que el enemigo, como dice la palabra, si el enemigo anda viendo a ver a quién devorar, si tantito, como decimos, tantito le damos quebrada, le damos entrada, hermano, lo deja despeinado a uno. Gloria a Dios. Sí, hermanos, no es ninguna broma, si tantito, como dice el pastor, nosotros a veces dejamos un portillo abierto y el enemigo es astuto, se mete. Y cuando se mete hace desastre. Y eso fue lo que hizo aquí en esta mujer. Y empezaron, imagínense, empezaron a tramar aquel homicidio. Empezaron, amados hermanos, hasta que llegaron a matar a este hombre. ¿Por qué? Por un terreno, por la viña que este hombre deseaba. Este hombre ya le había ofrecido dinero, pero aquel hombre le dijo que no. Y por eso planearon la muerte de este hombre. ¿Y qué es lo que pasa, amados hermanos? Y comienza, entonces aquí, mis amados hermanos, ahí por el 21, Primera de Reyes 21, y yo decía, verdaderamente, como le digo, el Señor puede retractarse, el Señor puede hacer, amados hermanos, cambiar de opinión cuando nosotros nos humillamos. Oiga, no era fácil lo que este hombre había hecho con esta mujer, no era fácil, habían matado. Primera de Reyes capítulo 21, oiga lo que dice ahí, mire. Dice que la palabra vino a Elías en el versículo 17. La palabra vino a Elías. Y entonces Elías comienza a decirle a este hombre, comienza a decirle a Acab, comienza a decirle: ¿sabes qué? Todo lo que han hecho, así la palabra del Señor se vino a Elías y le dijo: todo lo que han hecho, de la misma manera donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí mismo, así mismo ustedes van a terminar. Y ese era, amados hermanos, no era fácil también lo que habían hecho, no era alguna cosa, amados hermanos, era que habían matado a alguien. Y yo decía, verdaderamente, mire cuando dice ahí en el versículo 27, mire lo que dice en el versículo 27 del capítulo 21. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido, dice, y se puso cilicio sobre su carne, y ayunó y anduvo en cilicio, y anduvo humillado delante de Dios. Después que pasó esto, amados hermanos, por eso le digo que Dios puede detener un juicio, Dios puede detener algo que quizás le ha pronosticado. Pero ¿sabe cuándo, amados hermanos? Cuando nos humillamos delante de Él. Porque si usted se da cuenta, amados hermanos, oiga lo que dice en el versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tebita diciendo: ¿no has visto a Acab? Se ha humillado delante de mí. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal sobre sus días. Sobre los días de sus hijos los traeré. Si usted se da cuenta, amados hermanos, no era fácil lo que había sucedido ahí. Pero el Señor, al ver la humillación de aquel hombre, el Señor le dijo a Elías: quizás otra profecía que no se te va a cumplir. Gloria al Señor. A Jonás tampoco, si usted se da cuenta. Pero ¿sabe por qué lo hace el Señor? Porque vio la humillación de aquel pueblo. ¿Por qué lo hace aquí? Porque ve que este hombre se ha humillado delante de él. Y que, amados hermanos, humillarse es mostrar arrepentimiento, que de verdaderamente estamos arrepentidos, dolidos quizás por lo que ha sucedido. Y eso es lo que el Señor ve. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted se da cuenta, cuando nosotros fallamos, pecamos, pero nosotros nos acercamos inmediatamente: Señor, le hemos fallado en esta área, Señor, hemos pecado delante de usted. ¿Sabe qué? Cuando yo me recordaba, como si usted se recuerda la historia de este rey David, gloria al Señor, son historias, amados hermanos, que quedaron para que nosotros estemos leyendo, recordándonos la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Si usted se da cuenta, amados hermanos, David fue escogido conforme al corazón de Dios.
David, amados hermanos, usted conoce toda la historia, no era fácil lo que este hombre había cometido. No era fácil, amados hermanos, lo que este hombre había hecho delante de Dios. Un hombre escogido de parte de Dios y fue a hacer tremendas barbaridades. Pero así como este hombre hizo tremendas barbaridades, este hombre también se humilló delante de Dios. Y si usted se da cuenta, en esos tiempos estaban en los tiempos de la ley, y todo el que hiciera cosas así tenía que morir. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué la misericordia del Señor? Era un hombre escogido. Y eso es lo que pasó. Este hombre, si usted se recuerda, cuando aquel profeta lo confronta y comienza a decirle la historia, ¿sabes qué? Vino un hombre caminante por ahí y comenzó a decirle que tenía unas corderas y comenzó a retractarle, amados hermanos, todo lo que le estaba hablando, se le estaba hablando en parábola. Y la palabra del Señor dice que aquel hombre, cuando escuchó eso, dijo que tal que había hecho tal cosa merecía morir. Tenía que morir, amados hermanos. Pero si usted se da cuenta, esa es la misericordia del Señor. Por eso es que usted se da cuenta, cuando usted lee, hay unas historias muy tremendas, amados hermanos, los sufrimientos que este hombre pasó también. Mucho por su misma cabeza, como decimos, le pasan las cosas a uno. A veces, amados hermanos, nosotros quizás decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué lo otro? Quizás por nuestra misma manera de pensar, quizás por eso nos pasan las cosas. Si usted se da cuenta, este hombre, amados hermanos, este fue un hombre de Dios también. Él reconoció. Si usted se da cuenta, dice la palabra del Señor, y la vez pasada nuestro pastor predicó un mensaje acerca de eso. Dice que cuando aquel hombre andaba huyendo, porque todo, amados hermanos, tiene su consecuencia. Si usted se da cuenta, desde ahí, desde el momento donde este hombre se metió con esta mujer, desde ahí ya hubo algo, amados hermanos. Quizás, como decimos, Dios es grande en misericordia. Dios le perdonó todo aquello, pero luego viene que hay que, como decimos, hay que acarrear con las consecuencias. No era fácil para David, y yo decía, este hombre por el niño que tuvo, y este hombre ayunaba, este hombre, dice la palabra, que este hombre agarraba tierra, se echaba encima, y dice que le ofrecían de comer, y este hombre humillado estaba delante de Dios. ¿Pero qué? ¿Por qué estaba haciendo eso? Dice la palabra del Señor que él decía, tal vez nuestro Señor, tal vez Él deja vivir al niño. Pero no, amados hermanos, eso ya estaba dicho por el profeta. Ya estaba dicho por el profeta Natán. Gloria sea el nombre del Señor. Y si nos damos cuenta, este hombre, amados hermanos, se humilla delante de Dios. Allá hallamos unos salmos tan lindos de este hombre. El Salmo 51, si usted se da cuenta, amados hermanos, allá por el versículo 17, hay algo muy lindo. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es cuando verdaderamente reconocemos, este hombre reconoció lo que él había hecho. Claro, amados hermanos, tuvo que acarrear con todo aquello, porque por las cosas que él hizo, también tuvo que pagar. No era fácil para este hombre también andar huyendo de su propio hijo. Andar huyendo, amados hermanos, porque su propio hijo lo quería matar. Qué difícil ha de ser para un padre que dejó corriéndose de su propio hijo. Y yo leía Isaías donde dice, creé hijos, engrandecí hijos, y se rebelaron contra mí. Y yo decía, qué difícil es, amados hermanos. Las hermanas, pues las madres son las que sufren más. ¿Cuánto cuesta, amados hermanos, estar batallando con un niño desde que comienza a estar en el vientre, desde que Dios se lo pone en el vientre, está cuidándolo, amados hermanos, y luego nace este niño, amados hermanos, y comienza, sigue el cuido, y para que después se le revele, qué difícil ha de ser. No ha de ser fácil, hermanos, que se le revele para un padre. Y mire este hombre, amados hermanos, por eso es que el profeta le declaró y le dice, por cuanto has hecho esto, la espada de Jehová no se apartará de su casa. Y
Y eso es lo que pasa, amados hermanos. Este hombre le estaba profetizando todo lo que tenía que acontecerle. No era fácil, mire, amados hermanos, yo decía, y yo me daban ganas de llorar cuando dice, amados hermanos, que aquel hombre caminaba así por la orilla, y yo, como le digo, mi mente viaja a esos lugares. Y cuando este hombre dice que iba caminando, dice que un cierto llamado Simeí, dice que empezaba a maldecirle, empezaba a tirarle tierra y le decía cuántas cosas, hombre sanguinario, y le empezaba a gritar. No era fácil para él. No era fácil para David. Y yo decía verdaderamente, y dice que este hombre le decía, déjalo que me maldiga, quizás de parte de Jehová viene todo eso. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquel hombre, amados hermanos, tenía la autoridad. Si este hombre le permite, bueno, si el mismo hombre le declara, deja que me cruce, le dice, y le... Correcto, eso le dice. Pero le dice, no, déjalo, quizás Dios lo ha enviado, quizás Jehová lo ha enviado para que me maldiga. No era fácil para David, amados hermanos. No era fácil. Vaya a seguir al Salmos 51. Gloria sea el nombre del Señor. Salmo 51, ahí encontramos, amados hermanos, miren lo que dice. Salmo 51. Miren lo que dice desde el versículo 15. Miren lo que dice. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el Espíritu. Oiga bien lo que dice. Los sacrificios de Dios son el Espíritu. El Espíritu. El espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. O sea, en otras palabras, amados hermanos, quizás como decimos, nosotros tenemos, dice que el sacrificio, oiga, los sacrificios es el espíritu quebrantado. Cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios, cuando nosotros, hermanos, eso es lo que pasa cuando usted está humillado y usted se quebranta. Esa es la señal que usted está humillado delante de Dios. Pero ¿cuánto cuesta quebrantarnos delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó delante de Dios? Pues, amados hermanos, y a veces venimos pero bien duros de corazón. A veces venimos pero bien cansados, amados hermanos. Y eso, por eso el salmista decía en esta palabra, y lo decía, que un corazón contrito, cuando un corazón está humillado, el Señor no lo desprecia. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nos humillamos, por eso decimos, hay que humillarnos delante de Dios. Cuesta, amados hermanos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que humillarnos, reconocer que verdaderamente de Él dependemos, que verdaderamente de Él tiene la fuerza, de Él tiene la fortaleza. Alabado sea Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, reconocer y humillarnos. Y hay un montón, amados hermanos, de hombres que se humillaron delante de Dios. Hay muchos personajes, amados hermanos, muchos hombres de fe, hombres, amados hermanos, que no les importó, se humillaron delante de Dios. Y yo decía verdaderamente, tenemos que humillarnos delante de Dios. Aunque le cueste, amados hermanos, tenemos que hacerlo. Humillarnos delante de Dios. Y yo decía verdaderamente, oiga, y leía también, el apóstol Pablo escribe algo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo escribe algo, mire, en Filipenses capítulo 2. Y yo decía verdaderamente, si el mismo Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? El mismo Señor Jesucristo se humilló, hermanos. Lo veo un poco serio. Amén, se humilló, la palabra lo dice. Gloria al nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, miren lo que dice el versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros esta
que también en Cristo Jesús. El 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que él tenía el poder, él era espíritu, y también, amados hermanos, si él hubiera querido lo hace, si no, no, en otras palabras. Pero a él no le interesó ser igual al Padre, como estábamos diciendo la vez pasada, sino que dice ahí, mire, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos obedientes habemos aquí? Gloria al Señor. Ese es otro tema. Pero cuesta, hermanos. Y si Cristo lo hizo, ¿qué corona tenemos nosotros que no lo podemos hacer? Imagínense como estábamos predicando, si el rey tenía su corona, y a él no le importó, se despojó de todo y se humilló. Por eso le digo que corona tenemos nosotros. No lo podemos pedir, no lo podemos pedir. Gloria sea el nombre del Señor. Si el rey de Nínive, siendo rey, se despojó de su corona, ¿cuánto más no lo podemos hacer nosotros? Y el mismo Cristo, amados hermanos, si el mismo Cristo se está humillando, oiga bien, dice que se hizo como siervo, como decía el pastor también. Yo vengo sabio, decía, el pastor casi está predicando, me quitó el mensaje. Gloria al Señor. Y el mismo Cristo dice que, y muerte de cruz. Y cuando dice muerte de cruz, yo viajaba para allá, para el Evangelio Mateo, y decía, cuando a Jesús lo llevaron, usted se recuerda, creo que ya no se recuerda usted, porque he estado viendo, pastor, que aquí ya nos está predicando acerca de la crucifixión de Cristo, los padecimientos de Cristo, todo eso. No crea como el pastor, yo estoy viendo los mensajes también, estoy anotando. ¿Se acuerda usted, amados hermanos, cuando lo llevaron, que usted sabe que aquel pleito que tuvieron y se lo llevaron a Poncio Pilato? ¿Se recuerda? Y yo leí eso anoche y yo decía, si este hombre tuvo oportunidades para salvarse, este Poncio Pilato tuvo como 5 oportunidades para salvar su vida. Y yo decía verdaderamente, pero es para que se cumpliera la palabra. Este hombre comienza a decirles, amados hermanos, ¿a quién le suelta? Porque para las fiestas acostumbraban a soltar un preso. Tenía otro perverso por ahí que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Barrabás. Ese también lo tenía, y dice que este hombre comenzó desde ahí, desde ese momentito, si usted se da cuenta, ahí era la primera oportunidad para que este hombre fuera salvo. Y empezó aquel hombre a decir, ¿a quién le soltamos? A Barrabás, decían todos. ¿Pero qué hago con este Cristo? Crucifíquenlo, decía. Oiga, ahí estaba la oportunidad, y hay otras más, amados hermanos, ahí por el verso 27 de Mateo, 27, verso 11, de ahí en adelante lea eso, amados hermanos. Yo le digo, quizás nosotros a veces pasamos un poco rápido por ahí, pero mire, es algo, amados hermanos, que yo decía, verdaderamente casi no leemos esto, casi no estudiamos, casi no vemos los sufrimientos, solo decimos, amados hermanos, solo decimos que Cristo sí, Él padeció por nosotros, pero váyase un momento a la palabra del Señor y medite un momento y póngase en ese cuadro que usted está leyendo. Y yo le digo, amados hermanos, como dice la palabra, que usted va a sentir algo en su corazón. Y empezaron a decirle, crucifíquenlo, crucifiquen, pero qué mal les ha hecho, le decía. ¿Cuál es el mal que les ha hecho? Y después por medio de la mujer también les habló. Por medio de la mujer también, mira, no vayas a tener nada que ver con este justo, porque Dios se me ha estado presentando en sueños, empieza a decir la mujer. Esa era una oportunidad para que este hombre no soltara. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué hizo este hombre? Por último, porque se sintió acosado por todo el pueblo.
Hay que tener cuidado. Aleluya. Se sintió acosado por el pueblo, amados hermanos. ¿Qué quedó? ¿Qué tuvo que hacer este hombre? En el versículo 27 dice que viendo Pilato que se hacía más alboroto, se lavó las manos, dice, y lo entregó. Allá vosotros, como quien dice, yo me lavo las manos, allá vosotros. Y de esa forma yo decía, verdaderamente, qué tremendo es. Yo decía, sí hay que tomar en cuenta el padecimiento que el Señor sufrió por nosotros. En la cruz, amados hermanos, ahí pagó el precio por nosotros. No le importó si él hubiera querido, amados hermanos. Él le llama a un ángel, como dice la palabra. Si un solo ángel hubiera venido, amados hermanos, y hubiera acabado con todo aquello. Pero la palabra del Señor se tenía que cumplir. La palabra del Señor ya había sido profetizada. Desde antes por sus profetas ya había sido anunciada la palabra. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer, y por eso nosotros tenemos que decirle gracias. Tenemos que decirle gracias, Señor, porque a ti me tocaba cargar con esa cruz. Yo tenía que estar crucificado, yo tenía que estar en ese lugar, pero Él tomó nuestro lugar. Gloria sea el nombre del Señor. No es fácil, amados hermanos, pero si Cristo lo hizo, lo podemos hacer. Humillémonos delante de Dios. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Y le vamos a dar gracias. Yo le voy a invitar que pase a este lugar. Vamos a orar un momento. Pase a este lugar. Le vamos a dar gracias al Señor porque esta día su mano nos encontrará. Gloria al Señor. Necesitamos